¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Menos de 5 meses de legislatura, ninguna ley aprobada y una repetición de elecciones histórica como consecuencia de que los políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo. A pesar de estos hechos, la práctica totalidad de los 266 senadores que hay en España han decidido acogerse al derecho que les permitiera cobrar una indemnización de más de 8.300 euros. Una indemnización a la que tienen derecho todos los representantes del pueblo cuando acaba una legislatura. Feijóo, el presidente de la Xunta, ha cuestionado hoy este derecho, aunque ha tratado de presumir de la afiliación política de los pocos que han decidido renunciar al mismo. Después de esa legislatura muy curta, a xente pide esa indemnización, é unha cuestión moi opinable. Moi opinable. O que sí creo, salvo que me equivoque, as excepcións de non pedir as indemnizacións, a maioría desas excepcións son senadores do Partido Popular. E salvo que me equivoque, todos os senadores de Podemos pediron esa indemnización. Bueno, tiene razón el presidente de la Xunta, tiene motivos para presumir, porque ya les digo que hay letra pequeña en esto de quién ha cobrado la indemnización y quién no. Se lo vamos a explicar en el programa de esta noche, un programa en el que volverá a estar aquí con nosotros Antonio Rodríguez. Sabe que fue diputado de Ciudadanos en esta extraña legislatura. Como decía, regresará aquí y aprovecharemos para diseccionar lo que está pasando en este partido aquí en Galicia, que ya les adelanto que son muchas cosas. Bueno, pues enseguida vamos a hablar mucho de política. Les sugiero que no se pierdan el programa de esta noche porque promete emociones fuertes, pero en esta primera parte queríamos detenernos en una iniciativa de dos jóvenes que se han fijado en algo que está pasando en este país desde hace un tiempo y que tiene que ver con un árbol que no es exactamente autóctono, pero que identificamos de una forma evidente y lo van a comprobar en cuanto hablemos de él. Jorge Barretxeguren, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Yasmín Santos, perdón, muy buenas noches también. Bueno, responsables los dos de un proyecto que habéis llamado Proyecto Palmera, que enseguida vamos a contar, nos lo va a contar Marina Caregato, pero que primero quiero que expliquéis por qué decidís poner en marcha y documentar lo que está pasando, bueno, pues con las palmeras canarias aquí en Galicia. Bueno, la verdad es que la epidemia del escarabajo picudo rojo, que es la plaga que se está llevando por delante a la palmera canaria en Galicia, pues empieza en Galicia en el sur, ¿no? Digamos, entra por Gondomar. Entonces, yo soy de Vigo, soy historiador, y en la segunda mitad de 2015, digamos que comienza a haber una mortandad bastante grande entre ejemplares de palmera centenarios en la ciudad, como pueden ser el cementerio de Pereiró o el Hotel Universal. Entonces, digamos que me empiezo a interesar por el tema, me voy informando, va saliendo algún artículo en los medios y empiezo como a germinar la idea, ¿no? Y entonces sí que llega un buen momento, a principios de este año, que lo comento con Yasmín, y decidimos montar un proyecto en torno fotográfico e histórico en torno a hacer este un trabajo tema, ¿no? de campo que yo recomiendo que visiten la página de los dos para que comprueben un poco lo que están empezando a documentar, porque hay cosas muy interesantes. Como decía, vamos a dar un poco en el fondo del asunto, porque esto tiene que ver con una plaga que efectivamente está suponiendo una auténtica pesadilla para en toda España, la plaga del picudo que está afectando a las palmeras, a las que bueno, devasta de una forma prácticamente automática. Marina, cuéntanos. Sí, vamos a empezar, Fernanda, si te parece, por qué tenemos palmeras aquí en Galicia. Las palmeras en nuestra comunidad llegaron de la mano de los inmigrantes. Cuando volvían, después de hacer las Américas, llegaban a nuestra comunidad y construían casas, escuelas, hospitales, carreteras, inspirados un poco en aquello que habían visto en los países donde habían estado. Sus casas aquí en Galicia son conocidas como las casas de indianos, y esas casas
normalmente tienen jardines. En los jardines estos inmigrantes solían tener siempre alguna especie de su país de acogida, plantaban allí, por ejemplo, una palmera. Es así como las palmeras aparecen en nuestra comunidad y así como empiezan también a formar parte de nuestro legado, tanto histórico como social. Así fue como las palmeras aparecieron aquí en Galicia, pero desde el año 1994 que la palmera peligra y la culpa es de este insecto, se llama picudo rojo, apareció en España, como decimos, en 1994, pero es originario del sudeste asiático. Desde entonces ha destrozado decenas de miles de palmeras. Comunidades como por ejemplo Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias ya han dicho que en su comunidad hay una plaga de picudo rojo que ha acabado con todas las palmeras. Decíamos que en España llegó en el año 94, en Galicia llegó por Gondomar, como contábamos, en el año 2014. Ha contaminado toda la parte del sur de la provincia de Pontevedra y ha llegado hasta Vilagarcía de Arousa. Destruye las palmeras en solo algunas semanas, pero el gran problema de este picudo rojo tiene que ver con la rapidez de reproducción, porque solo en una puesta la hembra pone entre 300 y 400 huevos. De hecho, sobre este tema hablábamos hace solo unos meses con Antón Lois, de Amigos da Terra. Decía esto. El problema de las especies exóticas invasoras es que llegan a un sitio donde no tienen esos elementos naturales que los puedan controlar. Carecen de depredadores, carecen de enemigos naturales y sobre todo se encuentran, pues como en el caso del picudo, con un restaurante maravilloso a su entera disposición. Por lo tanto, cuando intentamos compensar de forma artificial la falta de estos depredadores naturales, generalmente ya es demasiado tarde. El picudo rojo ha, por ejemplo, destruido en Tui el 90% de las palmeras que existía en el concello. Pues es en medio de todo esto que surge este proyecto, Morriña de Cuba, proyecto Palmera, el proyecto de los dos jóvenes que nos acompañan. Su idea fue la siguiente: catalogar las palmeras de Galicia y sacarles también una fotografía. En su blog cuentan cuáles son las palmeras que existen en nuestra comunidad y a la vez que ponen en valor el legado de la palmera en Galicia, también quieren denunciar este picudo rojo que puede acabar, Fernanda, con parte de la historia de nuestra comunidad. Bueno, pues un problema que tiene ocupados a las personas que tienen que acabar con esta plaga, pero tú eres historiador, lo decías antes, ¿por qué quieres relacionar la palmera y esas localizaciones? ¿Qué interés tiene para un historiador pues la palmera canaria en este caso? Bueno, lo vinculamos, como bien decís, sobre todo con el fenómeno indiano, pero lo que creemos sobre todo es que a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX, los indianos marchan a América y muchos de ellos vuelven con capital, vuelven con dinero y se integran plenamente en la sociedad, lo hacen en la economía, en la política, y muchos de ellos se convierten también en filántropos, ¿no? Y construyen sus villas, construyen espacios públicos. Y es a esos espacios donde está, digamos, ligada la palmera canaria. Entonces creemos que está asociada a un modo de hacer ciudad, de hacer sociedad, que hubo en Galicia, sobre todo a principios del siglo XX, a finales del XIX. Entonces quizá por eso le damos bastante importancia. Ahí había una fotografía que era de la Alameda de Soaje, ¿sí?, en Cangas, por ejemplo, cuya factura pagó un indiano, que también pagó la restauración de la iglesia. Claro, porque asociamos con esas casas maravillosas, que después veremos alguna, las palmeras, pero efectivamente una labor social asociada al dinero que traían los indianos bueno, pues de Cuba y de otros países de América, que permitió mejorar mucho la vida en muchas localidades de Galicia, ¿no? Sí, además ellos están muy concienciados con las clases bajas. De hecho, es normal la fundación de escuelas, por ejemplo. Claro, sí, infraestructuras que tienen que ver con la luz, con el agua. Que pueden mejorar las condiciones de vida. Exactamente, que mejoran las condiciones de vida. Bueno, de esta catalogación que estáis haciendo, bueno, ¿qué estáis siguiendo? ¿Cuál es un poco la ruta que estáis siguiendo? Pues ¿Visitáis las ciudades y os encontráis? ¿Tenéis un trabajo de campo previo hecho? ¿Cómo hacéis? No, ahora mismo acabamos el catálogo en Coruña. Entonces vamos a ir yendo por ciudades y vamos a seguir haciendo fotografías. Vamos a seguir colgándolas en la red para que la gente las pueda ver. Pero tenéis un trabajo previo, quiere decir, buscáis localizaciones que tengan una cierta historia. Sí. Digamos que se mezclan todas esas maneras de ir trabajando, porque es cierto que a veces pasas por delante de un lugar en el que quizá la palmera no es tan antigua, igual pues,
tiene 60, 80 años, por ejemplo, o el edificio no es tan destacado. Y sin embargo, bueno, al final, cuando ya estás ahí, pues haces la foto, te informas sobre el edificio. Es cierto que el proyecto como que a veces va cambiando, ¿no? Del germen del que surgió, a veces también va creciendo, ¿no? Lo vamos llevando más adelante, ¿no? Tiene vida propia, ¿no? Sí, pero bueno, yo diría que se combinan sobre todo los chivatazos que nos da la gente, porque la gente, claro, según vamos moviendo el proyecto, mucha gente nos dice, oh, pues fijaos que hay una palmera en tal sitio, en tal paz, en tal casa. Claro, son sitios que están en el rural y que realmente si no tienes un gran conocimiento de, claro, de está esa funcionando zona... mucho el boca a boca a través de esta web. ¿Tenéis ese conocimiento que os está dando ese trabajo de campo de que el picudo está siendo un problema realmente? O sea, ¿estáis encontrándoos con muchas palmeras que no van a estar ya dentro de unos años? Desde luego en Vigo ya han desaparecido muchas, o sea, han muerto muchas. En Vigo y Tui, sobre todo, diría yo que son dos zonas, quizás son las que más conozco, pero bueno, al ser de Vigo. Pero sí, yo creo que esta epidemia, no sé cuánto puede tardar exactamente en llegar a arrasar Galicia, digamos, sin verse los efectos que pueda llegar a causar, pero bueno, yo creo que no tardará mucho en llegar a Coruña y que se quedará por años, porque como habéis dicho, es endémica. Es muy complicado atacarla. En media además. España, digamos. Yasmín, de las palmeras que os habéis encontrado, tú con el ojo que te permite ser fotógrafa, ¿cuál os ha llamado más la atención? ¿Qué localización me recomendarías? Pues, por ejemplo, el Campo de Marte en A Coruña. Vamos a tener, creo que tenemos algunas fotos preparadas, ¿no, compañeros? Vamos a ir viéndolas, no sé si ese es el orden. Bueno, este es el Campo de Marte de la ciudad de A Coruña. No, Sí, este no es ahí. el Campo de Marte. Sí, Sí, es Este es el campo, sí, perdón, es que no lo veía, Sí, mira, es este. mira que vivo al lado. Bueno, pues este efectivamente es el Campo de Marte de la ciudad de A Coruña, un campo estupendo, un parque muy bonito, si la gente de fuera de A Coruña no lo conoce, se lo recomiendo. ¿Por qué recomendabas esta palmera y esta localización concreto? Pues nosotros cuando nos iniciamos en este proyecto, el primer lugar al que fuimos fue este. Entonces estuvimos preguntándole a la gente por allí, por esa palmera, y nos encontramos una señora que resultó ser la nieta del señor que había criado esa palmera. Que había plantado la palmera. Sí. Era un señor que había venido desde Barcelona hasta aquí y la había plantado en una maceta. Y como la palmera se fue haciendo cada vez más grande, al final la acabó plantando en medio del Campo de Marte. O sea, que esta palmera, la nieta, estaba en el Campo de Marte cuando fuisteis a hacer este trabajo vosotros. Sí, sí. Por eso le tenemos no lo tanto puedo creer. cariño. Qué bueno, bueno, pues el Campo de Marte tiene una historia, bueno, esas casas que están viendo que hoy todo el mundo pagaría por poder vivir en una de ellas, Sí, fueron... sin embargo, se inició como una urbanización de casas baratas. Realmente Exactamente, está hecho para eran clases casas de protección populares. oficial, Sí. efectivamente, que en estos momentos dices, pues hoy son de otra manera las casas de Efectivamente. protección oficial. Bueno, esta palmera de Campo de Marte, majestuosa como vemos, que podría verse afectada también por el picudo rojo. Pero vamos a ver otra imagen que creo que tenemos, no sé si sigue siendo en A Coruña, en el cementerio, me parece. Vale, pues no, nos vamos a Méndez Núñez primero, venga. Vale, los jardines de Méndez Núñez, también en la ciudad de A Coruña. Aquí es un grupo de palmeras. ¿Por qué son interesantes estas palmeras? Este es un palmeral espectacular, la verdad. Ese grupo de palmeras que rodea al monumento a Linares Rivas es genial porque, aparte de que son centenarias, según comenta la Xunta, hay una de ellas que tiene en torno a los 29 metros de altura, que destaca bastante, la verdad, se ve muy bien desde la plaza de Pontevedra, desde bastantes sitios del centro de A Coruña. Y bueno, yo destacaría en general los jardines de Méndez Núñez y todas esas palmeras que hay en esa zona, porque es una zona que se construyó a partir del derribo de las murallas durante el siglo XIX, durante la segunda mitad. Creo que se les pone el nombre de Méndez Núñez, se honra la memoria del marino, en 1871. Y era un poco la zona de recreo de la alta sociedad de aquella época, bueno, no tan alta incluso. Y el kiosco Alfonso o el edificio La Terraza, que hoy son hermosos edificios de piedra, antes eran kioscos de madera que se fueron sustituyendo progresivamente por edificios de piedra. Un poco los chiringuitos de la época, ¿no? Y aquí yo creo que se traslada un poco también esa estética de la que hablábamos, ¿no? Gente Claro, que viene ellos, con cierta digamos, capacidad que imitan... económica, entonces que imita esa estética que no es muy, en principio no es muy propia de Galicia, ¿no? No tiene mucho que ver con la arquitectura popular, ¿no? Claro, esto es un bulevar más típico de Santiago de Cuba, de La Habana. Exactamente, por exactamente. ejemplo. Porque he de decir que vuestra página, además de Proyecto Palmera, lleva un apellido que es Morriña de Cuba. ¿Por qué, Yasmín? Pues porque honra a los emigrantes que se fueron a hacer las Américas y volvieron a Galicia.
traían el recuerdo de las palmeras de allí y quisieron plantar palmeras canarias aquí que les recordaba aquello. Como decía en principio, un árbol que no es autóctono, que no tiene en principio bueno, mucho que ver con el clima que tenemos aquí. Yo no sé, Jorge, si crees que de alguna manera la paloma se convirtió en un símbolo de estatus. Bueno, eso es un poco lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, el fenómeno, digamos, comienza enlazando a los indianos adinerados que retornan a Galicia con la arquitectura que ellos mismos promueven, la suya propia, sus escuelas, etc. Sin embargo, sí que es cierto que parece que a lo largo del tiempo, quizás hasta los años, sobre todo a lo largo de los años 40, 50 del siglo XX, ya se ve que trascienden claramente las palmeras y ya no solo están en vías. Por ejemplo, ahí se puede ver, esos son las aduanas bueno, junto a los jardines de Méndez Núñez, creo que es un edificio de los años 40, si no me equivoco, y claro, ahí ya a priori no sería un edificio tan vinculable al fenómeno indiano, ¿no? Sin embargo, van apareciendo. Van apareciendo. Bueno, pues vamos a buscar otra localización. Seguimos en la ciudad de A Coruña, Ciudad Jardín, también una zona bueno, de una época en la que a veces el urbanismo acertaba con determinadas cosas. Insisto, si alguien no conoce lo que es Ciudad Jardín, es un grupo de casas, de buenas casas, de magníficas casas ubicadas bueno, pues, cerca de la playa de Riazor, en esa zona del estadio. Seguro que les suena, si conocen la ciudad, unas casas muy chulas y de importancia, digamos. ¿Qué es interesante de lo que está pasando, de lo que pasa en Ciudad Jardín? Sí, desde luego Ciudad Jardín es un patrimonio histórico desconocido de A Coruña y bastante importante, ¿no? Bien, en Ciudad Jardín nosotros lo que destacamos, si la gente quiere fijarse y quiere pasear, la avenida principal de Ciudad Jardín, la que la divide, la que la separa, digamos, del Estadio Riazor, es la avenida de La Habana. Y precisamente en sus primeros números hay una placa que recuerda este hecho, ¿no? Porque se llama Avenida de La Habana. Y esa placa, ya, bueno, pues pone que fue pagada, si no me equivoco, en 1923 por los exresidentes en Cuba. Muchos de ellos seguro que vivían en la Avenida de La Habana, en alguna de estas villas espectaculares, varias de las cuales tienen palmeras bastante antiguas, ¿no? Y bueno, es una zona bastante interesante. Se comienza a edificar como el Campo de Marte en 1921, también era un plan de casas baratas. Sin embargo, bueno, desde el comienzo... Mira, en lo que ha acabado, porque insisto, hay casas absolutamente espectaculares, ya algunas, comenzó así, sí, algunas ya desde el que necesitarían algún tipo de restauración, pero bueno, en la mayor parte de ellas incluso habitadas, quiero decir, que han seguido siendo un referente en estos momentos en la ciudad de A Coruña. Así que Ciudad Jardín, esas palmeras, yo creo que, Yasmín, tú me dirás, pero en función de cómo hagas la foto, si la hiciéramos de determinada manera, podríamos confundirnos y pensar que no estábamos en Cuba, en Coruña, sino en Cuba, ¿no? Sino en La Habana. Exactamente. Para mí es todo un reto hacer este tipo de fotografías porque los ángulos son muy difíciles de hacer. Las palmeras son muy altas, están muy cerca de las casas y aparte aparecen muchísimos elementos exteriores como pueden ser personas, coches. Entonces intentamos quitar todo eso para que la fotografía sea limpia y sea bonita. Bueno, pues vamos a una última localización, que está en Cangas. A ver si tenemos esa fotografía que forma parte del blog de nuestros invitados de hoy. ¿Por qué es interesante, Jorge? Esto es un poco, es la alameda que comentaba antes, es la alameda de Soaje en Cangas, y este indiano, Félix Soaje Villarino, este concretamente es un monumento bastante contemporáneo, es de Joan Piñeiro Nogueira, creo que se llama el escultor, que representa además unos marineros abrazándose en la vuelta, sí. O sea, es bastante representativo, ¿no? Nos gustó. Esa palmera, por ejemplo, está afectada por el picudo, o sea, los telespectadores que lo vean ya pueden ver que tiene muchas hojas secas, quiero decir, no sé si durará mucho, ¿no? Y bueno, es interesante porque, como decía, Félix Soaje Villarino es un indiano que retorna adinerado a Cangas y decide, además de construir esa pequeña alameda, bueno, con el kiosco de música para que tocara la banda, también restaura la iglesia y construye el mercado que está ahí junto a la alameda, digamos, en el puerto de Cangas, porque antes el mercado se hacía al aire libre, claro, en aquella época. Hablamos de los años 20 del siglo pasado. Entonces creemos que es un ejemplo bastante arquetípico y bastante representativo y que se ha dado además por toda Galicia. Es que tendemos a pensar, no sé qué pensáis, que los gallegos que se fueron a América le aportaron cosas a América, pero también a veces nos olvidamos de lo que Galicia recibió como consecuencia, aparte de las aportaciones de dinero que se mandaran desde allí, gente que regresó que también condicionó de una forma muy interesante además la arquitectura, las costumbres. Supongo que también eso, desde el punto de vista histórico, tiene mucho interés, ¿no? Ese intercambio de culturas, ¿no? Efectivamente, de hecho, yo creo que el otro día el presidente de la Xunta estaba en Cuba de viaje oficial, es decir, Galicia siempre ha mantenido con ciertos países, por lo menos con Cuba o con Argentina, esa unión totalmente vinculada a la emigración que hemos tenido a esos lugares, ¿no?
Sin embargo, a Suiza, por ejemplo, no la hay, ¿no? Y sí hubo Es un verdad. gran fenómeno migratorio. Es verdad que no hubo ese intercambio. Bueno, pues hay efectivamente muchas localizaciones a lo largo de Galicia en las que están presentes estas casas de indianos, que no solamente aparecen casas de indianos en vuestro trabajo, pero hay casas de indianos también, que eran esas villas que construían cuando regresaban aquí con posibles y trasladaban parte de la arquitectura que ellos habían visto en los países a los que habían emigrado. Hay un sitio que es Ribadeo, en donde hay muchas casas de indianos en toda esa zona, y hemos hecho un reportaje. Se trataba de tener la excusa de la Palmera, del proyecto Palmera, para hablar un poco de este colectivo, de los indianos que tantas cosas interesantes hicieron en Galicia. Como decíamos, no solamente esas casas que a veces vemos por las carreteras y que nos parecen maravillosas, sino mucha labor social, mucha construcción de infraestructuras en un momento en el que Galicia, bueno, pues en fin, estaba bastante lejos de ser una zona con un progreso medianamente asentado. Este es el reportaje que ha hecho Sauco Fernández. La Galicia de finales del 19 no era una tierra de oportunidades, así que decidieron marcharse en busca de una vida mejor. Cruzaron el océano para salir de la miseria. Argentina, Cuba, allí empezaron un nuevo camino. Muchos nunca pudieron volver, pero otros retornaron a la tierra que los vio nacer. En su regreso no solo trajeron dinero, con ello regresó una parte de América, su forma de vida y también su arquitectura. Les llamaron indianos. Algunos, sí, con esas capitales retornados, construyeron as súas casas, unhas casas aparentes, importantes, destacadas. Un dos exemplos máis destacados é este edificio, a torre que construíron os irmãos Pedro e Juan Moreno Ulloa. O seu obxectivo deliberado era prestixiar este espacio urbano. Fixeron máis cousas. Aparte de financiar o Instituto de Segundo Ensino, construíron o cementerio municipal, que se inaugurou no ano 32. Pero hai máis obras importantes. A Escola Pedro Murias foi creada por Pedro Murias, tamén un emigrante enriquecido en Cuba. Foi un centro modélico naqueles anos 20. Non hai un estilo propiamente indiano, arquitectónico, habría que describilo. Eu penso que a característica é que o fixeron eles, ou parte deles. O aspecto da arquitectura indiana, digamos, é o aspecto visible e o mellor máis espectacular. Pero o traballo máis importante foi de outro tipo. Eles fixeron moitas máis cousas, invertiron moitísimo e dotaron a vila de infraestructuras que non tiñan. E esta é unha das características non só dos indianos de aquí, sino de máis sitios, ¿no? En la Mariña lucense se encuentran 94 de las 153 casas indianas catalogadas. Su huella aquí es innegable. Así que visitamos una de estas construcciones para conocerla por dentro. Soy Manuel Moreda, propietario del Hotel Gastronómico Parterre, sito en Ribadeo, y está construido en una casa indiana. Data de 1900, fue construida por mis abuelos maternos. Quisimos mantener el estilismo, ¿no?, interior para los huéspedes. Como podéis ver, el salón social está compuesto por muchos muebles de época. Tenemos este amarillo, que es típico color de la época indiana, pinturas de época también, con cosas características de la época indiana, las cornisas blancas, los rosetones que hay encima de las puertas y ventanas de la fachada. Cada habitación también está inspirada en la época indiana, con diferentes colores, diferentes mobiliarios de época. Hay varias características que hacen que sea una casa indiana. Muchas de ellas es la edificación, pero todas las casas indianas que hay en la costa tienen una característica común, que es la palmera.
Bueno, podríamos seguir tirando de hilos y la verdad no acabar nunca, porque es un mundo maravilloso en el que os habéis metido con ese pretexto o esa mala noticia que tiene que ver con la plaga del picudo y llegar a todo este mundo. Sois muy jóvenes los dos. ¿Por qué os interesa esta parte de la historia de Galicia? ¿Qué habéis encontrado de interesante, Yasmín? Pues a mí concretamente porque siempre me ha gustado el fotoperiodismo y en cuanto Jorge me comentó esto le dije pues adelante porque es una historia muy buena, a mí me gustó mucho. Tiene olfato la chica. Y a ti, Jorge, tú eres el historiador. ¿Qué te importa de toda esta historia? Que tiene que ver con un drama botánico, digamos, que es la plaga del picudo, la posibilidad de que desaparezcan, como ya sucedió con otros árboles hace años. Recuerdo, por ejemplo, los olmos, que también tuvieron una plaga terrible en toda Europa. Y ahora con el picudo. ¿Por qué esta época en concreto? ¿Es la que más te interesa de las cosas que podrías abordar como consecuencia de que eres historiador? Bueno, yo la verdad es que siempre he sido un apasionado de la arquitectura y, digamos, del espacio urbano y de cómo ha ido evolucionando ese espacio a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre es algo que me ha gustado mucho. Y entonces yo creo que cuando empecé a ver este tema, empecé a pensar que quizá podía unirse la historia con la inmediatez del periodismo, ¿no? Entonces fue un poco lo que me interesó y luego, por supuesto, influenciado por las fotografías de Yasmín, que la verdad es que sabe captar lo que tú no eres capaz de ninguna manera. El espíritu que tú quieres transmitir y que nunca podrías hacer tú, ¿no? Ella es capaz de unir la palmera con el edificio, que por muchos intentos que yo hice no... ¿Qué queréis hacer con este material? Porque hay una parte de documentación histórica, hay una parte de trabajo de fotoperiodismo, efectivamente, pero hay una parte también de alertar con lo que puede pasar, con un patrimonio que puede desaparecer. ¿Qué os gustaría que pasara con todo este trabajo, con todo este material, Yasmín? Nada, es lo que tú has dicho. Por un lado queremos concienciar a la gente y por otro lado queremos dejar memoria histórica por si llega a pasar, que esperemos que no pase. Y aparte queremos hacer exposiciones, queremos crear una asociación para que la gente se una más a nosotros y seguir por el mismo camino. Nos había interesado, por ejemplo, el tema del asociacionismo para intentar llamar a la puerta a instituciones públicas y privadas para que apoyen nuestro proyecto y lo permitan crecer, ¿no? Porque realmente es algo bastante... es un proyecto complicado. Claro, y que lo estáis haciendo vosotros dos un poco porque os apetecía, por vocación pura y dura, ¿no? Sobre todo por el tema del movimiento, el desplazamiento, es bastante complicado. ¿Dónde os puede la gente mandar información? Si queréis, dadme la dirección del blog, o sea, cómo la gente os puede incluso decir, oye, pues aquí hay palmeras que a lo mejor no tengáis localizadas, un poco para tratar de ayudaros en la medida de lo posible. ¿Dónde pueden contactar con vosotros? Bueno, pues la página que la tenéis ahí puesta en la pantalla es proyectopalmera.com, decimos no usar morriña de Cuba por el tema de la ñ, sí. y bueno, invitamos a todos los telespectadores a que efectivamente se metan en la web, ahí tenemos nuestros datos de contacto, nuestras cuentas de Twitter, correos electrónicos y les invitamos a que nos manden cualquier palmera que consideren que merece la pena. ¿Para mandar cualquier palmera o simplemente para visitarla? Porque les aseguro que es muy interesante, está muy bien y provoca una cierta adicción. Empiezas a pasar fotografías y textos y no puedes dejar de verlos, ¿no? Ayer mismo estrenamos, que no sé si te interesa que lo comentemos, subimos a la página un mapa interactivo, digamos, comenzamos a desarrollar, gracias a Google, a la tecnología de Google Maps, empezamos a georreferenciar todas las entradas que íbamos haciendo, ¿no? Y ayer, digamos, probamos y terminamos el resultado y lo subimos. Y entonces lo que hemos conseguido es un mapa de Google Maps en el que se pueden ver todos los marcadores de todas las palmeras de Galicia que ya tenemos en el catálogo. Y claro, si clicas en cada marcador, pues puedes ver los datos históricos. Claro, también puedes bajártelo en la tablet, en el móvil y entonces hacer rutas turísticas pues por las palmeras. De palmera en palmera. Bueno, hemos, como decía, hecho una pequeña selección. Hablábamos antes de esas 4 localizaciones que tenían una historia un poco más completa para contar, pero como decía, hay en total, ¿cuántas fotografías tenéis en estos momentos en la página, Yasmín? Más de 50. Más de 50 fotografías de localizaciones o de entornos asociados a una palmera y que tienen algo interesante. Estamos subiendo unas 4 o 5 a la semana, más o menos. 4 o 5 a la semana. Bueno, pues hemos elegido algunas más, son estas. Says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Remember
car into the garden. You got out and said I'm sorry to the vines, no one saw it. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I know I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David said. Bueno, pues como decía, una pequeña parte de esa documentación estupenda que estáis haciendo con este proyecto Palmera, que tiene una vida muy larga por delante, seguro que sí, y de verdad, chicos, enhorabuena, insisto, sois muy jóvenes y estáis haciendo un trabajo importantísimo que esperemos que tenga también bueno, pues la respuesta que se merece. Gracias a los dos, de verdad, por la iniciativa. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas a ti y a gracias. vosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, vamos a regresar enseguida con muchas cosas pendientes de compartir con todos ustedes. Enseguida volvemos.